El día de hoy hablaremos sobre las lesiones de la mucosa y mi equipo está conformado por Morales Cruzana Karen y Morales Yecli Jocelyn. El papiloma plano es una proliferación epitelial benigna cuya etiología no ha sido aclarada totalmente. Encontramos como factor etiológico al virus del papiloma humano, VPH, y dentro de su clínica podemos encontrar que mide menos de 1 centímetro, puede ser sesile o no pediculado y es de color blanco o rosado. Se ha demostrado que en la mayoría de los casos de las proliferaciones papilares benignas de la mucosa se deben a este virus. La mayoría de las lesiones son solitarias y se presentan comúnmente en el paladar blando, la úvula, superficie ventral y dorsal de la lengua, así como la encía y la mucosa oral. Histológicamente, el VPH se caracteriza por una capa papilar gruesa de epitelio plano queratinizado o no queratinizado y un núcleo central de tejido conjuntivo fibrovascular. Las proyecciones papilares pueden ser largas y digitiformes o cortas, redondeadas y romas. El epitelio presenta generalmente un patrón de maduración normal, aunque hay veces en que se ha observado un grado leve de hiperplasia basal. Las variaciones histológicas que se observan en el papiloma plano pueden representar el espectro morfológico normal de una lesión única o pueden indicar que el papiloma plano constituye un grupo heterogéneo de lesiones papilares con etiologías diferentes, como pueden ser la verruga vulvar oral, condiloma acumulado oral e hiperplasia epitelial focal, que es la enfermedad de Heck. El tratamiento del papiloma plano consiste en la extirpación quirúrgica de la base de la lesión y una pequeña área del tejido conjuntivo que le rodea. El queroacantoma es una neoplasia epitelial benigna que se presenta principalmente en la piel expuesta al sol, especialmente en la cara de pacientes que van de los 50 años de edad. La mayoría de las lesiones pueden aparecer en la piel pilosa, que son la mejilla, nariz, párpados y orejas, pero también se puede presentar en el labio inferior, y se cree que la neoplasia que se origina en el epitelio del folículo piloso está situado por encima de las glándulas sebáceas. En el labio inferior procede probablemente del epitelio superficial de los conductos sebáceos o del epitelio de los folículos pilosos de la piel adyacente. El queratoacantoma se va a desarrollar con rapidez a lo largo de un periodo que va de 1 a 2 meses y se va a presentar como nódulos en forma de botón que se van a ver nítidamente circunscritos y tienen un tapón central de queratina o un cráter lleno de queratina. Su aspecto clínico, el rápido crecimiento y su aspecto histológico de esta lesión nos van a sugerir que se va a tratar de un carcinoma epidermoide. A muy bajos aumentos el queratoacantoma se puede asemejar a un carcinoma epidermoide bien diferenciado, pero a mayor aumentos podemos encontrar rasgos distintivos para diferenciarlo. Entre estos encontraremos que hay un tapón central de queratina rodeado por un contrafuerte en forma de copa, va a estar nítidamente delimitado y la epidermis va a ser normal. El epitelio va a estar formado por células espinosas bien diferenciadas con abundante citoplasma y mínimo pleoformismo nuclear, escasas figuras mitóticas y ausencia de figuras mitóticas anormales. Por otra parte, el tejido conjuntivo circundante suele presentar un infiltrado entre moderado e intenso de células inflamatorias crónicas. La extirpación quirúrgica de la lesión se considera el tratamiento de elección porque este procedimiento es simultáneamente curativo, estéticamente aceptable y proporciona una buena pieza de tejido para confirmar el diagnóstico al microscopio, pero solamente se puede hacer en lesiones que no tengan un tamaño máximo de 2 a 2.5 centímetros. Las manchas melánicas son pequeñas áreas fisiológicas o reactivas de las superficies mucosas planas de color marrón causadas por un aumento en la producción de gránulos de melanina, pero no del número de melanocitos. A veces estas se pueden presentar en pequeñas máculas pigmentadas en los labios de las mucosas orales y se van a denominar mancha melánica labial y mancha melánica oral. Clínicamente la mancha melánica labial va a ser una lesión asintomática, pequeña, plana, de color marrón o marrón negruzco, que se va a presentar principalmente sobre el borde del bermellón del labio inferior. Estas lesiones pueden aparecer en pacientes de cualquier edad y suelen ser solitarias, pero a veces son múltiples. La mayoría de las máculas miden menos de 5 milímetros de diámetro y tienden a presentarse cerca de la línea media del labio.
mientras que la mancha melánica oral va a coincidir con la mancha melánica labial, excepto que su presentación dentro de los límites de la cavidad oral. La mayoría de las manchas melánicas orales son menores de 1 centímetro de diámetro y se va a presentar sobre la encía, la mucosa del carrillo y el paladar blando. Histológicamente, las manchas melánicas labial y oral son idénticas y se van a caracterizar por un aumento de la cantidad de gránulos de melanina en la capa de las células basales. Los melanocitos están generalmente confinados a la región de las células basales y suelen estar dentro del intervalo numérico normal, pero hay veces en que los melanocitos presentan un citoplasma llamativamente claro. Sin embargo, no existe atipia nuclear. La región basal del epitelio y el tejido conjuntivo superficial presentan a menudo un leve infiltrado de linfocitos e histocitos, y suelen verse pequeños depósitos de melanina granular, algunos dentro de los histocitos tisulares en el tejido conjuntivo superficial. El paso de melanina desde las células que la contienen hacia el tejido conjuntivo subyacente suele designarse como incontinencia de la melanina. El tratamiento de estas manchas melánicas que aparecen en un periodo corto es la extirpación, para establecer su verdadero diagnóstico y así excluir la posibilidad de que sea algún melanoma. La melanosis del fumador es una pigmentación macular del tejido oral, parduzca y de forma irregular, la cual está asociada al tabaquismo prolongado, y el aumento de pigmentación parece estar relacionada con un componente del humo del tabaco que va a estimular el aumento de la producción de melanina. La melanosis del fumador suele ser más visible en la parte anterior de la encía labial, y otras localizaciones intraorales comúnmente afectadas son la mucosa del carrillo, el suelo de la boca y el paladar blando. Se ha señalado que la melanosis del fumador, que aparece en el paladar blando, debería considerarse con mayor atención, porque hay veces en que se ha asociado esta enfermedad con el tabaquismo como enfisema y carcinoma broncogeno. Histológicamente podremos encontrar que la melanosis del fumador presenta rasgos histológicos similares a los que se encuentran en una mancha melánica. Hay aumento de depósitos de melanina en las células epiteliales basales y en el tejido conjuntivo subyacente, el cual va a presentar un leve infiltrado de linfocitos e histocitos. Es habitual la presencia de gránulos de melanina en las células fagocíticas del tejido conjuntivo superficial. Dentro de sus tratamientos podemos encontrar la abstinencia, y esta va a conducir en general a la desaparición de la pigmentación en unos solos meses. Pero si esta pigmentación persiste después de un periodo de abstinencia del tabaco, es considerable una biopsia para valorar la lesión. Los términos nevo intramucoso y nevo intradérmico son sinónimos. El primero se va a presentar en las superficies mucosas y el segundo en la piel. Clínicamente, el nevo intradérmico se va a presentar en pacientes jóvenes y es una de las lesiones más frecuentes que se presenta en la piel, donde comúnmente se denomina lunar. En comparación al nevo intramucoso de la cavidad oral, es de aparición relativamente rara. El nevo intramucoso de la cavidad oral se va a presentar como una pápula ligeramente elevada o una mácula plana en el paladar duro o en la encía. Este va a ser asintomático, pigmentado, y su color va a variar de marrón a negro. Las lesiones van a crecer lentamente y por lo general van a medir menos de 1 centímetro de diámetro, mientras que en la piel la lesión puede ser elevada o plana y va a tener un color pardo o marrón oscuro. A menudo esta va a presentar más pelo que la piel del área que lo rodea. Histológicamente podremos encontrar que el nevo intramucoso se va a caracterizar por tener nidos o cordones de células névicas confinadas al tejido conjuntivo. La morfología de las células en el nevo intradérmico es variable e incluye los tipos epiteloide, linfocítico, fusiforme y multinucleado. Un rasgo típico del nevo intramucoso es la presencia de una zona de tejido conjuntivo fibroso extensa de células névicas que separa las tecas de las células névicas del epitelio suprayacente. Por regla general, todas las pápulas o nódulos solitarios pigmentados de la cavidad oral deberían ser extirpados y remitidos para una evaluación histopatológica. Una vez extirpados, los nevos intramucosos no tienden a recurrir. El nevo de la unión es una lesión benigna de color marrón a negro que se va a presentar principalmente en la piel y hay veces que en la mucosa. Este tipo de nevos es considerablemente menos frecuente que el nevo intramucoso o intradérmico, y dentro de la cavidad oral suele aparecer como una lesión macular pigmentada
en el paladar duro o en la encía. Histológicamente, el nevo de la unión se va a caracterizar por la presencia de nidos de células névicas en la región basal del epitelio, principalmente en los extremos de las crestas epiteliales. No van a existir células névicas en el tejido conjuntivo adyacente. Todas las lesiones pigmentadas solitarias de la mucosa oral, especialmente las situadas en el paladar duro, deben ser extirpadas y remitidas para un examen histopatológico. Una vez extirpado, el nevo de la unión no tiene recidiva. Nevo compuesto. El nevo compuesto combina características del nevo intramucoso y del nevo de la unión, ya anteriormente mencionados. Presenta células névicas en la región basal del epitelio y en el tejido conjuntivo adyacente. Como ocurre con los otros nevos, el nevo mixto es mucho más frecuente en la piel que en la mucosa. Dentro de la cavidad oral tiende a presentarse como una pápula o mácula pigmentada en el paladar duro o la encía. Este se trata mediante una biopsia excisional. Este sirve simultáneamente como procedimiento diagnóstico y terapéutico. Nevo azul. El nevo azul es una lesión pigmentada benigna que se presenta como una pápula culiforme o una mácula plana de color azul oscuro, situada en la piel o en la mucosa. Dentro de la cavidad oral, el nevo azul suele presentarse en el paladar duro. Hablando de su histopatología, las células productoras de melanina de un nevo azul difieren de las de los nevos antes estudiados. En el nevo azul, las células productoras de pigmentos son células dendríticas fusiformes y ausadas, en lugar de redondeadas o epitelioides. Las células dendríticas fusiformes están confinadas al tejido conjuntivo. En lugar de estar separadas en cúmulos redondeados, tienden a estar separadas y paralelas al epitelio suprayacente normal. Suele existir un número variable de macrófagos que contienen melanina entre las células névicas dendríticas. Este nevo no tiene tendencia a experimentar transformación maligna. Su tratamiento se lleva a cabo habitualmente mediante una biopsia excisional, la cual sirve también como tratamiento definitivo de esta lesión. Leucopiasia. La OMS define la leucopiasia como una placa blanca situada sobre la mucosa bucal que no puede ser eliminada mediante rascado ni clasificada como ninguna otra enfermedad diagnosticable. Clínicamente, las lesiones de la leucopiasia pueden variar, desde áreas maculares planas, lisas y algo translúcidas, a placas elevadas, gruesas, firmes, con superficie rugosa y fisurada. Las localizaciones intraorales más frecuentes para la leucopiasia son la mucosa del carrillo, el suelo de la boca, las comisuras labiales, los bordes laterales de la lengua y los surcos alveolares mandibulares y maxilares. Aunque las lesiones de leucopiasia se presentan a veces en sujetos no fumadores, el consumo de tabaco con humo y sin humo se considera un factor importante etiológico para su desarrollo. Otros factores cuya implicación etiológica en algunas leucopiasias se ha demostrado son cambios premalignos, infección por BEP en pacientes VH positivos, irritación crónica causada por dentaduras protésicas mal ajustadas, infección crónica por Candida albicans, líquen piano crónico y algunos trastornos genéticos. Hablando de su histopatología, las alteraciones del epitelio oscilan desde reacciones fisiológicas normales hasta cambios benignos, premalignos y malignos. Las alteraciones epiteliales más comunes son un aumento de espesor de la capa de queratina, hiperortoqueratosis o hiperparaqueratosis y un aumento de espesor del estrato espinoso, acantosis. La hiperortoqueratosis es el hallazgo microscópico más constante en una lesión de leucopiasia y existe en muchas lesiones epiteliales premalignas y malignas. Diagnóstico. Dado que las lesiones clínicas de leucopiasia pueden presentar un espectro diagnóstico que oscila desde una reacción inflamatoria hasta cambios benignos o malignos, determinar el tratamiento adecuado para una lesión concreta es una importante decisión clínica.
El modo más eficaz de tomar esa decisión es obtener una o más biopsias de la lesión y solicitar una evaluación histopatológica por un patólogo especialista que tenga experiencia en lesiones de esta región anatómica. Hablando de su tratamiento, el tratamiento de una leucoplasia se fundamenta en la naturaleza exacta de la lesión, la cual se determina evaluando histopatológicamente el tejido, como ya lo habíamos mencionado. Si la lesión no es premaligna o maligna, en la cual la mayoría de los casos se hacen intentos por eliminar posibles factores locales que pudieran estar causando la hiperplasia. Si la lesión presenta displasia moderada e intensa, deben tomarse las medidas necesarias para extirparse totalmente. Ahora hablaremos de los trastornos epiteliales causados por una hiperplasia epitelial. Hiperkeratosis. El término hiperkeratosis se usa comúnmente para designar cualquier engrosamiento excesivo del estrato córneo. Dado que la capa superficial puede estar constituida por ortoqueratina o por paraqueratina, las cantidades excesivas se denominan con más precisión hiperortoqueratosis e hiperparaqueratosis. En exploración histopatológica, la mayoría de las leucoplasias han resultado ser hiperortoparaqueratosis o hiperparaqueratosis. Según la localización intraoral específica, el epitelio mucoso normal puede ser no queratinizado, ortoqueratinizado o paraqueratinizado. La ortoqueratina es una queratina sin núcleos, mientras que la paraqueratina presenta núcleos residuales retraídos. La queratina actúa como una barrera protectora sobre la piel o la mucosa normal. Diversos estímulos como la irritación friccional causada por una dentadura protésica mal ajustada, el tabaquismo o el consumo de tabaco por sujetos no fumadores, inducirán por lo general una queratinización del epitelio no queratinizado y formación adicional de queratina en el epitelio queratinizado. El término queratosis del fumador se emplea a veces para designar una hiperqueratosis inducida por fumar cigarrillos, puros o en pipa. En muchos casos, la hiperqueratosis se caracteriza por un espesamiento uniforme de la capa de queratina. En otros casos, especialmente en la mucosa labial, la queratosis del fumador se presenta clínicamente como una serie de excreciones blancas finas ligeramente elevadas. Los cortes histológicos del tejido estriado muestran una organización característica de la paraqueratina en forma de galón o de crestería de iglesia. Acantosis. La acantosis es una hiperplasia benigna del epitelio piano caracterizada por un aumento del espesor del estrato celular intermedio. La acantosis puede presentarse aisladamente o más frecuentemente en asociación con hiperkeratosis. En ambos casos, el epitelio piano engrosado oculta la coloración de los vasos sanguíneos subyacentes y se observa clínicamente como una área de leucoplasia. Como la hiperkeratosis, la acantosis suele desarrollarse en respuesta a irritantes crónicos como dentaduras protésicas que ajustan mal, fumar o mascar tabaco, e infecciones como candidiasis. En la mayoría de los casos, el patrón estructural de la acantosis concuerda con el del epitelio normal. En ciertas patologías, sin embargo, la acantosis puede causar que las crestas epiteliales adopten un patrón de crecimiento descendente irregular y exagerado que se asemeja al carcinoma epidermoide. Este tipo de acantosis se denomina hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Enfermedades orales en las cuales se observa comúnmente hiperplasia pseudoepiteliomatosa son la hiperplasia papilar inflamatoria, el tumor de células granulosas y la blastomicosis. Estomatitis micótica. La estomatitis micótica es un término usado para describir un tipo específico de hiperplasia epitelial que afecta principalmente al paladar duro de los fumadores crónicos de pipa. En raras ocasiones se encuentra en el fumador de puros o cigarrillos. Clínicamente, el paladar de los pacientes con estomatitis micótica suele ser más blanco de lo normal y presenta múltiples pápulas circulares pequeñas con centros rojos umbilicados diminutos en el paladar blando. El fondo blanco puede tener una superficie áspera y estar fisurado y arrugado. Las lesiones también pueden presentarse en la mucosa, especialmente en el lado de la boca donde se sostiene el cigarro o la pipa.
Hablando de su histopatología, los rasgos microscópicos de los nódulos pequeños revelan conductos excretorios ensanchados de las glándulas salivales menores, en los cuales hay una importante metapieza epidermoide de las células cuboidales normales. Tratamiento. La estomatitis micótica se resuelve deprisa cuando cesa el consumo de tabaco. Leucopiasia verrucosa proliferativa. La leucopiasia verrucosa proliferativa es una entidad recientemente definida que se presenta principalmente en pacientes ancianos. Se ha descrito como un área de leucopiasia difusa en grados variables de coloración blanquecina y una textura superficial constituida por áreas lisas y verrucosas. El curso clínico de la leucopiasia verrucosa proliferativa es sumamente lento, pero implacable. A menudo no existen factores causales identificables. Hablando de su histopatología, su aspecto microscópico presenta un amplio espectro de cambios asociados a la hiperplasia epitelial. Dichos cambios oscilan desde formas leves de hiperortoqueratosis hasta carcinoma verrucoso. Algunos casos, seguidos durante largos periodos, han desarrollado finalmente áreas focales de carcinoma epidermoide bien diferenciado. Para su tratamiento, en los estadios iniciales, la escisión quirúrgica local es suficiente, mientras que en estadios avanzados se utiliza el uso terapéutico del láser. Atrofia epitelial o reducción del espesor normal del epitelio. Fibrosis oral submucosa. Clínicamente, la fibrosis oral submucosa afecta al tejido oral de la mucosa del carrillo, los labios, el paladar blando y a veces la faringe. El tejido se afecta de manera simétrica y se hace progresivamente más firme y pálido. Un síntoma frecuente es la rigidez progresiva de las mejillas, que dificulta la capacidad de abrir la boca. La mucosa oral tiene aspecto pálido y atrófico. Histopatología. El estadio más precoz de la enfermedad se caracteriza por inflamación crónica del tejido conjuntivo submucoso. Esta etapa es seguida por una fibrosis progresiva difusa y atrofia del epitelio subyacente. El epitelio atrófico tiene una mayor tendencia a desarrollar hiperkeratosis y displasia epiteliales, las cuales pueden evolucionar a carcinoma epidermoide. Por estos motivos, la fibrosis submucosa oral se considera un trastorno precanceroso. Tratamiento. La fibrosis submucosa oral suele diagnosticarse cuando la enfermedad está en una etapa avanzada y las lesiones son generalizadas. En esta etapa, el tratamiento quirúrgico no suele ser posible, pero las inyecciones sistemáticas e intralesionales de corticoides se han utilizado con algún éxito. Para la información de nuestro video utilizamos esta bibliografía. Muchas gracias.